¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de dos conceptos que se tratan normalmente en las escuelas de Derecho y que tienen mucho que ver con los ámbitos de lo político. El tema es el interés general y el bien común. Y para hablar de ello nos honra con una visita en este estudio el doctor Jaime Rodríguez Arana, quien es el presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña y profesor visitante de muchísimas universidades en Iberoamérica, toda una referencia en materia de Derecho Administrativo. Doctor Rodríguez Arana, sea usted bienvenido a este programa. Un placer. Y pues yo creo que el tema nos da para mucho, así que les propongo que de inmediato iniciemos el diálogo ante la ley. Profesor, una pregunta obligada. O sea, si queremos hablar de interés general y queremos hablar de bien común, en ocasiones pensamos que esta idea del bien común es un concepto etéreo, que nadie lo puede aterrizar o que está cargado de una determinada ideología que a veces pues nos alcanza para muchas cosas. ¿Qué debemos entender por bien común? Muchas gracias por la pregunta, porque desde luego que es una pregunta pertinente y además, por lo menos de donde vengo, de Europa, una pregunta que es de palpitante y rabiosa actualidad, porque está en el marco de muchas discusiones que tenemos en nuestros países. Personalmente creo que el concepto del bien común tiene una dimensión filosófica que hace al bien de todos y cada uno de los miembros de la comunidad en cuanto tales. No es la suma de los bienes individuales de cada uno de los integrantes de la comunidad, sino de cada persona en cuanto miembro del cuerpo social. Y esto es importante destacarlo, porque si entendemos que hay una dimensión individual y una dimensión social de la dignidad del ser humano, lo que se refiere al bien común afecta a las condiciones en virtud de las cuales el Estado, la comunidad política, debe promover el libre y solidario desarrollo de las personas. En la sociología, este concepto suele plantearse como el bienestar general de los ciudadanos, y en el derecho público suele aparecer bajo el rótulo de interés general. Pero en el fondo, los tres elementos parten de este concepto del bien común, que es un concepto que está en la arquitectura de la teoría del Estado y que, en lo que se refiere al derecho público, al derecho administrativo, tiene una significación especial que pienso que se debe vincular al Estado de Derecho. ¿Por qué razón? Porque el Estado de Derecho, como matriz política y cultural, se asienta sobre un trípode donde está el principio de juridicidad. Todos los actos del poder tienen que estar controlados por la ley del derecho, se asienta sobre la separación de los poderes y se asienta también sobre el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. Y el Estado, lo hemos recordado estos días que estamos trabajando en la UP precisamente, un grupo de más de 50 profesores de toda la región iberoamericana, desde México hasta Argentina, incluido España y Portugal, se ha recordado, partiendo de las enseñanzas de nuestro primer presidente del foro, el profesor Mariano Brito, que el Estado se asienta sobre la dignidad del ser humano. Y el Estado tiene sentido en la medida que promueve, fortalece la dignidad del ser humano. Y citando a nuestro colega ya fallecido, Mariano Brito, me gusta mucho poner en consideración, cuando hablo del bien común, del Estado de Derecho y de la dignidad del ser humano, una frase suya que para mí explica de forma magnífica el sentido que tiene la relación entre bien común y dignidad del ser humano, y es que en el Estado de Derecho la dignidad de la persona tiene tal calibre y tiene tal relieve jurídico que ella misma se yergue, se levanta omnipotente y todopoderosa frente a cualquier intento del poder de laminarla y derribarla. Más todavía, incluso la concepción más al uso que tenemos hoy de la soberanía del Estado, la soberanía nacional,
que parte en fin, de las elaboraciones de los grandes pensadores de la Ilustración. Sin embargo, la verdadera soberanía es la de la dignidad del ser humano. A partir de ahí se construye la soberanía del Estado. Entonces, el bien común, así dicho de forma sencilla, el interés general o el bienestar general de los ciudadanos, ¿dónde reside, dónde reposa? Pues en la creación de las condiciones necesarias para que la libertad del ser humano en su dimensión individual y social se desarrolle libre y solidariamente. Claro, ahí yo creo que todos los que hemos estudiado la teoría del Estado, pues de repente se nos enseña que el bien común es una de las finalidades del Estado, ¿no? El Estado está llamado a colmar esta finalidad del bien común, pero en ocasiones pues vemos el bien común como algo muy lejano. Se pone una finalidad del Estado que se va a materializar, quién sabe cómo. Entonces lo que usted nos refiere es algo interesante, porque entonces realmente el bien común no es un concepto que está lejano, es un concepto que se materializa día a día en cada persona. ¿Esto es correcto? En cada persona y en cada expresión por parte del Estado en su poder legislativo, judicial o legislativo, por una sencilla razón, porque el bien común, bienestar general, sociología, interés general, derecho público, desde mi modesto punto de vista, solamente se puede explicar desde la teoría del Estado en la democracia si ese interés general, si ese bien común está concretizado, está materializado, está puntualizado. O sea, el bien común no existe como gran concepto teórico, que también tiene una dimensión teórica, pero si no aterriza en la realidad, no existe. Es más, yo he tenido la oportunidad durante el año 2013 y 2012 de escribir un libro que se llama El interés general, derecho administrativo y estado del bienestar. Y para mí la gran pregunta era cómo se puede caracterizar el bien común en el Estado social y democrático de derecho. Y la conclusión es muy clara. Es un interés general, un bien común, un bienestar general concreto. Y además de concreto, racionalizado. Es decir, que la autoridad tiene que explicar por qué hay que expropiar estos bienes. No vale decir, bueno, sí, vamos a utilizar la cláusula de la ley expropiatoria que dice que la autoridad pública, el interés social es la causa de expropiación. No, usted tiene que explicarlo, y además, si va a hacer este colegio, tiene que explicar por qué, por ejemplo, según las ratios de la UNESCO de número de niños de escolarización, aquí se dan esas circunstancias. Entonces, esto es un ejercicio muy importante porque un buen amigo sociólogo de la política al que le consulté pues cuando estaba con esta investigación, le consulté acerca de una inquietud que yo tenía, y es el número de veces que la palabra bien común, servicio público, bienestar general, interés general era utilizada por personajes como Stalin, como Mussolini, como Franco, como Fidel Castro. Y la sorpresa es que efectivamente la utilización de esta palabra hueca, abstracta, es muy frecuente en los sistemas totalitarios. Ahí, qué bueno que me comenta esto, porque creo que el tema del bien común ha quedado a merced en ocasiones de la ideología. Y entonces de repente tenemos gobiernos que hablan mucho del bien común, y en la concreción del bien común, ya en la legislación o inclusive en alguna reforma a la Constitución, introducen temas que ciertamente no favorecen al bien común y que quizás están radicados solamente en una pequeña minoría, pero que se convierten como en un tema políticamente correcto que sirve de botín político. El bien común puede estar afectado por el tema ideológico. Puede estar, pero no debería estar. Si nos ponemos de acuerdo sobre lo que es la ideología, a mí la definición de ideología que más me convence es de un pensador francés, Rebel, que él habla de un sistema de pensamiento que se aplica de forma totalitaria sobre la realidad, pero que no hace contraste ninguno sobre la real realidad. Entonces, es que hay muchos conceptos que no son ideológicos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados y estamos dominados en alguna medida, yo le llamo pensamiento maniqueo, pensamiento bipolar, que es un pensamiento que está deliberadamente construido para una finalidad política. Claro.
pero la defensa de la familia, la defensa del derecho a la vida, la defensa de la libertad de pensamiento. Ahora, lamentablemente, en Europa, que estamos atravesando una crisis sin precedentes, estamos hablando de nuevo de los derechos fundamentales sociales, que es un concepto que pensábamos que ya no tenía nada que ver con nosotros, pero derecho a la alimentación, o sea, prestaciones positivas del Estado que afectan a la dignidad del ser humano. Es decir, creo que hay que hacer un gran esfuerzo intelectual para desideologizar muchas cuestiones que no son ideológicas, son sencillamente humanas, y que hacen precisamente al bien común y que deberían estar en la agenda política de cualquier gobierno. Yo entiendo que poder un gobierno que, porque esto sería el fin de la política si todos estuviéramos de acuerdo, pero luego en la realidad pues un gobierno tirará más hacia la libertad, otro puede tirar un poquito más hacia la igualdad, pero hay cuestiones básicas que no se deberían de poner en cuestión permanentemente, y cuando se pone, ¿qué ocurre? Pues que destruimos, construimos y destruimos, construimos y destruimos, y el gran problema es que los ciudadanos, nadie piensa en ellos. El ciudadano tiene que ser muy inteligente para no caer en esa trampa. Tiene muy inteligente porque el ciudadano tiene que hacer un esfuerzo. Yo y el doctor Tenorio venimos de escuchar una conferencia magnífica del doctor Del Piazzo que hablaba de los derechos y los deberes del ciudadano ante la administración. Y efectivamente la participación es un derecho, pero es un deber. Si no quiere participar el ciudadano, si el ciudadano no le interesa conocer, por ejemplo, los indicadores de calidad de cómo se presta tal o cual servicio público, es un problema. ¿Y eso cómo se resuelve? Pues ahí siempre tenemos que recurrir al problema de la educación cívica, la educación política. El temple moral de un pueblo pues es el reflejo del compromiso con la democracia. Y esto se improvisa, no se puede improvisar, esto es la consecuencia de... Yo por eso voy con alguna frecuencia a los países nórdicos en Europa y siempre vuelvo admirado pues, porque tienen un grado de madurez democrática en el cual ellos consideran a los políticos como personas a su servicio, a los que se le pide cuentas continuamente, y el político pues, a veces está temeroso salir a la calle porque si no ha cumplido con una obligación. Es una visión de la democracia que yo como español ya me gustaría y aspiro y procuro y trabajo para que también haya en mi país. Claro, la materialización del bien común no solamente se actualiza en lo que nosotros esperamos del buen gobierno, sino en nuestra participación activa. Profesor, le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando retomemos el tema de la materialización de este interés general ya en el ordenamiento jurídico, porque me parece que eso nos puede dar algunas luces sobre cómo ya lo vivimos en el día a día, y también me gustaría escuchar su opinión sobre este tema de los derechos humanos si ayudan a la materialización de este bien común. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante, que es el concepto de interés general y bien común, con un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Jaime Rodríguez Arana, quien es presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, profesor visitante de múltiples universidades por toda Iberoamérica, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema muy interesante que es el interés general y el bien común con un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Jaime Rodríguez Arana, quien nos visita de Santiago, en Coruña, en España. Él es profesor catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y un auténtico experto en materia de bien común e interés general. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx, ustedes lo ven ahí en pantalla, o bien a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx, si ustedes observan bien está todo ello en mayúsculas, o también lo pueden hacer a través de los dos canales de comunicación que tenemos en el canal judicial,
en la cuenta de Twitter @canaljudicial o la cuenta de Facebook en facebook.com/Canal Judicial, donde con todo gusto entraremos en contacto para escuchar sus comentarios, sugerencias, dudas respecto a los contenidos de este programa. Nos dará mucho gusto ponernos en contacto con ustedes. Bueno, profesor, ya vimos una pequeña introducción en el bloque pasado sobre qué es esto del bien común y del interés general, pero estoy seguro que mucha de la gente que nos está viendo, buena parte de nuestro auditorio estará preguntando, bueno, ¿y todo esto cómo se concreta en mi día a día, ¿no? Porque hablamos de bien común como finalidad del Estado, hablamos de la dignidad humana, pero en mi día a día ese bien común como que no lo acabo de ver materializado. Este bien común, esta idea de interés general, se plasma en el ordenamiento jurídico. Se plasma en el ordenamiento jurídico y tiene mucho que ver con una consideración acerca de la persona, del derecho que tiene la persona a la buena administración, porque el Estado se basa sobre la dignidad del ser humano. El Estado surge y se justifica como una institución que debe promover la libertad del ser humano, la libertad solidaria del ser humano, que afecta al desarrollo de su dignidad. Y el Estado actúa de muchas formas y los ciudadanos pues tenemos relación con el Estado y con el poder ejecutivo de muchas formas, en la educación, pues en distintos sectores que afectan a la vida económica, la agricultura, la pesca, la industria. Probablemente, digamos, la relación más directa la podamos tener con las oficinas administrativas. En cualquier caso, el interés general, el bien común, existe si se presenta de forma puntual y concreta. Vamos a poner un caso que afecta a la vida cotidiana de los ciudadanos y que tiene que ver con ese derecho que yo creo que es humano a una buena administración. Cualquiera de nosotros vamos a una ventanilla en el Estado y vamos a solicitar pues una autorización para realizar una determinada actividad. Y uno va a la ventanilla y habla con el funcionario, le explica su problema, presenta los papeles y entonces le pueden decir muchas cosas. Una le puede decir, bueno, pero usted resulta que le falta este documento que es del Ministerio de Hacienda. Claro. A usted le falta este documento que es del Ministerio de Trabajo. Y además, fíjese, tiene que ir al ayuntamiento también, porque resulta que pues esta es una licencia de obra menor, que de competencia del ayuntamiento tiene usted que también solicitar este papel. Y el ciudadano se queda desconcertado. Se va a perder mucho tiempo, claro. Es un peregrinaje. Entonces, claro, hay un derecho a una administración que tiene una dimensión muy concreta y es que nosotros, como ciudadanos, tenemos derecho a que la administración no nos pida documentos que ya obran en su poder. Claro. ¿Y esto quiere decir? Pues quiere decir algo tan sencillo como que la administración pública tiene que estar organizada informáticamente con intercomunicación de sus registros, de forma y manera que si es en el Estado federal, o si es en el ayuntamiento, o si es en la federación, pues tienen que tener un sistema de intercomunicación de registros, de manera que, a ver, ¿usted qué necesita? ¿El certificado de estar al día de Hacienda? Botón, pum, y ya viene del Ministerio de Hacienda. ¿Usted necesita este certificado del ayuntamiento de valoración de este inmueble? Le doy. Esto, que es algo tan elemental, en mi país no es real hasta hace algunos años. Y en otros países todavía es una quimera, claro, es un sueño. Y sin embargo es un asunto que se puede materializar de forma muy concreta. Porque el derecho que tiene el ciudadano a la buena administración es una perspectiva del bien común que se puede diseñar desde el ciudadano. Yo casi soy más partidario de la visión del bien común y de la buena administración desde la perspectiva del ciudadano que desde las obligaciones que tiene el Estado, claro, generales para crear unas condiciones que permitan el desarrollo de la libertad. En tema educativo, la libertad educativa, el derecho fundamental de la educación, el derecho que tienen los padres. Bueno, pues eso quiere decir que el Estado tiene que organizarse de forma y manera que haga efectiva esa libertad, porque el Estado, insisto, ¿cuál es la definición del bien común desde la perspectiva del Estado? Crear las condiciones para que la libertad y la igualdad sean posibles, reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan, claro, su cumplimiento. Remover, o sea, que es que el Estado tiene que facilitar la libertad a los ciudadanos. No es tolerarla, es verla, observarla más o menos. Bueno, muy bien, pues ahí tienes tú este derecho, ¿qué le vamos a hacer? Porque yo, en el fondo, lo que quiero Estado es controlar, es intervenir, claro, y lo que es peor, declarar actividades de servicio público, porque muchas actividades que son de servicio público, nuestros
telespectadores saben perfectamente que no es lo mismo un servicio de interés general que un servicio público. Un servicio público supone la titularidad del Estado y el particular puede participar con concesiones administrativas. No es lo mismo que una actividad que no es titularidad del Estado, que está ordenada por el Estado y que el Estado puede dar licencias, autorizaciones. Entonces, el derecho fundamental a la educación significa que la estructura del Estado tiene que estar diseñada para que sea bien, real y efectivo. No, y además, no solamente, me imagino que no solamente se tratará de poner una escuela, sino poner una escuela en donde debe haber una escuela. No hacer que de repente un sector de la población le ponemos una escuela, pero la población está a 25 kilómetros y los niños tienen que caminar por horas para llegar a esa escuela, ¿no? El doctor Tenorio es un gran experto en acceso a la información y derecho a la información y transparencia. Y le voy a poner un caso de que seguro que le va a interesar, y a nuestros telespectadores también, de lo que es la efectividad del acceso a la información. Porque el acceso a la información no quiere decir ni es solamente que a uno le den oportunidad de acceder a la información. Claro. O sea, si uno va a un ayuntamiento, al ministerio o a un Estado federal y le dicen, muy bien, ahí tiene, busque el expediente, búsquelo usted, a ver si lo encuentra. Y en un lugar donde hay cientos y cientos, pues eso no es acceso a la información. Así es. La información quiere decir que están los archivos perfectamente ordenados, claro, perfectamente actualizados, los expedientes están completos, claro, nadie quita del expediente lo que no quiere que esté para que no se sepa, en fin, que hay unos sistemas que garantizan la seguridad de la veracidad de la información. Todo esto es un acceso a la información digno. En España ha habido hace poco una sentencia donde el Tribunal Supremo ha desestimado, pues, y ha condenado a un ayuntamiento porque a una persona la bajaron a un lugar, un sótano, y allí, en un lugar casi no había ninguna bombilla, le dije, vale, busque el expediente aquí. Estas cosas, no es eso, no es acceso al expediente. Entonces, el bien común se concreta de forma que en cada aspecto de la actividad del Estado el ciudadano pueda desarrollarse libre y solidariamente. Y la estructura pública no es un obstáculo para las libertades, no puede serlo. Claro. Claro. El tema de la justicia, ¿cómo juega aquí? Porque es claro que buena parte de las situaciones que como ciudadanos nos vamos enfrentando en ocasiones se relaciona mucho justamente con esta potestad delegada del Estado que es el ámbito judicial. Y de repente en el ámbito judicial, pues, y desde la perspectiva de las corrientes del siglo XIX del derecho, la seguridad jurídica se impuso como una forma de materializar este bien común. De justicia no hablábamos, pero hablábamos de seguridad jurídica. ¿Está llamado el Estado a buscar en estos ámbitos de justicia una materialización también del bien común? Por supuesto. Mire, si estamos de acuerdo que el Estado de Derecho se basa sobre la juridicidad, los derechos fundamentales de la persona y la separación de los poderes, vamos a entender perfectamente que el derecho que tiene el ciudadano a la justicia, porque no solamente es una obligación del Estado. A mí me gusta ver los poderes del Estado o las obligaciones del Estado no tanto desde la vértice o desde la cúpula, cuanto desde el ciudadano. Porque me parece que es una visión que nos ayuda a comprender mejor lo que nosotros debemos esperar del Estado. Claro. El derecho a la justicia. Primero, el Poder Judicial tiene que ser independiente. Claro. Independiente del resto de los poderes. Los sistemas de acceso a la justicia tienen que ser sistemas que garanticen la independencia y sistemas que garantizan la suficiente preparación como para poder estudiar un asunto a fondo y poder pronunciar después del proceso correspondiente una sentencia que sea justa. Y para eso el servicio de la justicia de cada país pues tiene que tener, como tiene México, pues unas instalaciones, unas escuelas judiciales, un sistema de selección que permita que luego en la realidad el ciudadano compruebe que la sentencia es una sentencia justa, porque en los estados y los países donde se desconfía del Poder Judicial son los estados y los países en los que se desconfía del sistema general, claro. Y el ciudadano se aísla y por lo tanto la justicia como función del Estado, la justicia como derecho que tiene el ciudadano
tiene que corresponder, tiene que verse correspondida con una organización y con unos medios que estén razonablemente bien dotados, como pasa aquí en México, para que luego efectivamente pues las sentencias sean justas, porque tener todos los medios, tener todas las escuelas, tener todos los procesos bien organizados, bien estructurados, civiles, penales, laborales, comerciales, contenciosos administrativos, pero sin el personal debidamente preparado y sin unas condiciones mínimas de autonomía y de independencia, es muy difícil. No sirve nada, claro. Claro. Aquí me gustaría, ya que estamos hablando de este tema, preguntarle acerca de esta nueva tendencia que ahora habla siempre de los derechos humanos. Los derechos humanos sí han llegado para beneficiar o para potenciar la materialización del bien común. Por supuesto. Sí, yo creo que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha dado un paso muy importante en lo que se refiere a la visualización del bien común, porque el bien común, si volvemos a la parte introductoria, que es la ordenación o creación de un sistema o de unas condiciones generales que permitan el libre y solidario desarrollo de las personas, pues eso afecta fundamentalmente a que la dignidad del ser humano, la del que es mayor, la del que es menor, la del que es de esta religión, la del que es de este color, pues se potencie siempre y en todo caso. Claro. Y realmente, de un tiempo a esta parte, creo que ha habido un desarrollo muy relevante, también en la sensibilidad social acerca de la trascendencia que tienen los derechos humanos. Claro que los derechos humanos, desde el Estado liberal hasta lo que ahora se llama el Estado social y democrático de derecho, sí, han sufrido, no en la esencia, pero han sufrido en su formulación pues muchas transformaciones, porque claro, no es lo mismo que el Estado tenga que observar y respetar espacios de libre disponibilidad del ciudadano, a que, además de esos derechos individuales, el Estado, como pasa en el modelo social y democrático de derecho, el Estado deba de promover con su actuación esos derechos. Claro. Y además, no solamente promover, sino realizar acciones positivas, prestaciones positivas que permitan que la dignidad del ser humano se realice en condiciones más dignas. Ahora, por ejemplo, en Europa, como lo decía antes, lamentablemente pues estamos en una situación en la que los derechos fundamentales sociales, claro, que no son todos los llamados DESC económicos, no, son los derechos fundamentales que afectan, digamos, a la dignidad directamente, porque también con los derechos humanos hay un problema, y es que muchas veces pretendemos categorizar todos los derechos, no distinguimos bien entre un derecho subjetivo, un interés, claro, legítimo y un derecho fundamental de la persona, como decimos en Europa. Claro. Es un problema porque no todos son derechos fundamentales de la persona. Claro. Los que son fundamentales de la persona, yo entiendo que son aquellos que afectan a la dignidad y que afectan directamente a la dignidad, que son muchos individuales, y que en Europa ahora estamos recordando que también en algunos casos reclaman acciones, claro, positivas del Estado para la alimentación, para el vestido, etc. A veces eso queda radicado en el trabajo del Poder Judicial, y en ocasiones se le achaca al Poder Judicial que invade competencias que no le corresponden. Ahora que usted, sí, comentaba este tema del derecho a alimentación, pues normalmente viene en sede judicial que el juez dice y a la salud, a la salud, claro, a dar ciertos medicamentos. Claro. Bueno, hay una tendencia que en Europa lo estamos conociendo un poco mejor, que antes quizá no la habíamos experimentado, que es el activismo. El activismo judicial. El activismo judicial. Y como usted sabe, todos los oyentes o los telespectadores conocen muy bien, bueno, pues hay muchas doctrinas, muchas posiciones sobre sí, el activismo, porque la función clásica del Poder Judicial es declarar o no, ajustado a derecho, una determinada decisión, si estamos en el ámbito que yo me muevo, que es el contencioso administrativo. Sí, sí. Pero claro, hay inactividades del Estado. Claro. Sí, claro. El tema hay obligaciones que no se cumplen por parte del Estado. Claro. Hay, en materia social, incluso vulneraciones de la reserva mínima vital, que Alemania, por ejemplo, claro, ya lo ha elevado a rango normativo. ¿Y ahí qué tiene que hacer el juez? Pues el juez, en mi modesto punto de vista, ante una inactividad, simplemente si esa inactividad es ilegal, pues la consecuencia es la actividad. Claro. Si un ministerio tiene que está obligado en ese año a realizar tal campaña de salud o a prevenir tal enfermedad, y tienen el presupuesto, una dotación, y no lo hace, pues
se puede demandar inactividad, se debe demandar inactividad. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que el juez le ordena, oiga, cumpla con lo que está. Otra cosa ya es, que es muy discutible desde mi punto de vista, que el juez se convierta en el Poder Ejecutivo. Claro. Y entonces le diga cómo y de qué manera debe claro. implementar políticas públicas. Yo eso me parece que es un exceso. Claro. Pero que reconocer que hay obligaciones normativas que no se cumplen, pues que eso me parece que es elemental, y no digamos ya en materias sociales, que son materias que afectan y quiebran la dignidad del ser humano, cuando pues se le impide la escolarización, se le impide pues el acceso a un medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro. Ahí es que, a ver, usted trabaja temas de derecho administrativo y me llama la atención que hace unos minutos hablaba de buen gobierno, porque normalmente pensamos en el derecho administrativo como una rama del derecho, ceñir a la ley, de esas ramas duras en las cuales el tema de los derechos humanos poco tienen que ver, y de repente encontramos un adjetivo que es buen gobierno, ¿no? Le voy a decir, yo defino el derecho administrativo, ya sé que en algunos países incluso me considera un poco revolucionario, porque digo, el derecho es el derecho del poder público para la libertad solidaria. Claro. Caramba. Pero la palabra libertad, el derecho administrativo es contradictoria. No es contradictoria, porque el Estado, ¿para qué está el Estado? Para fomentar las libertades solidarias de los ciudadanos, y por lo tanto toda la actividad del Estado tiene que estar dirigida a fomentar esas libertades solidarias. Yo recuerdo con bastante gusto, he tenido distintos cargos y responsabilidades en la actividad profesional, he trabajado en el Poder Legislativo, he sido diputado, he sido juez también, he estado en un gobierno, y digamos que recuerdo de una manera muy especial una cosa que me dijo un viejo profesor, que es la siguiente: mira, tú cuando tienes que resolver un expediente, sea como juez, sea como ministro, sea como diputado, piensa que en ese expediente puede haber derechos de personas. Claro. Claro, eso cambia y transforma la manera de trabajar, ¿no? Claro. Y no digamos cuando uno tiene que resolver, por ejemplo, un expediente de promoción de viviendas de protección pública. Claro. Que la diligencia en resolver ese expediente hace posible que se cumpla un objetivo constitucional como es el derecho a una vivienda digna y adecuada. Entonces, el derecho administrativo, yo entiendo que en muchos países ha estado muy vinculado pues a los reglamentos, a la organización administrativa, a un compendio de facultades, atribuciones de los entes públicos. Claro. Es una visión reducida. Claro. Yo trabajo en otra dimensión. Claro. Inclusive esta idea, por ejemplo, en lo que tenemos más cercano, que es toda la idea de servicios públicos con los cuales nos enfrentamos en el día a día, creo que sería una forma muy distinta desde la administración de entender que esos servicios se presten a personas. Claro, claro. Y entonces entendería, primero el Estado, entendería que esos servicios públicos tiene que prestarlos diligentemente y tiene que haber indicadores de calidad, claro, que conozca a los ciudadanos. Y esos indicadores de calidad, esto los ingleses lo han trabajado muy bien en las cartas de servicios, y la verdad es que a veces es una administración muy práctica, donde hay un catálogo de derechos, de obligaciones, derechos de los ciudadanos, obligaciones que tiene ese servicio público, y hay ratios de calidad. Pues aquí resolvemos el expediente en 15 días. Claro. Aquí nos comprometemos a que desde que ingresa el expediente el ciudadano va a tener información continua. Es un derecho que mucha gente que nos escucha entiende perfectamente. Es que el ciudadano tiene que conocer, si quiere, el estado de la tramitación de cada expediente, también en el Poder Judicial. Claro. Siempre que no afecte a las reservas, ¿verdad?, de la intimidad, pero ¿por qué no va a conocer si ya ha pasado al trámite correspondiente y cuánto tiempo? Incluso la buena administración tiene un componente de plazo razonable de resolución. Sí, claro. Y esto lo aplicamos al Poder Judicial también. Es decir, que ¿cuánto tiempo se tarda en pronunciar una sentencia definitiva en este caso? Toda la cadena de sentencias de primera instancia, revisiones, apelaciones, Corte Suprema. Yo suelo decir a mis alumnos en plan de broma que el derecho administrativo, claro, está basado sobre impugnaciones de actos. Entonces, claro, si el acto, su decisión sobre la legalidad o no se produce 10 años después, pues el acto murió, resucitó, claro, está ejecutado. Entonces esa sentencia no sirve para nada, es inútil. Claro, claro. Y por eso nosotros hablamos mucho de las medidas cautelares en el derecho administrativo, porque son medidas que impiden que el recurso pierda su finalidad legítima. Claro, claro.
Doctor, le propongo que vayamos a un breve corte. Con mucho gusto. Y luego me gustaría retomar el tema de la responsabilidad del Estado como forma de actualizar el bien común. No se vayan, estamos platicando de un tema interesantísimo que es el interés general y el bien común con un auténtico experto en la materia. Él es el doctor Jaime Rodríguez Arana. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de un tema apasionante, es el tema de interés general y bien común. Está con nosotros, nos ha abierto un espacio en su agenda, el doctor Jaime Rodríguez Arana, quien es un auténtico especialista en la materia, profesor visitante de muchísimas universidades de Iberoamérica, presidente del Foro Iberoamericano de Derechos Humanos, y que, por supuesto, volvemos a agradecerle que nos acompañe en este programa. Bueno, doctor, pues ya vimos en términos generales qué es esto del bien común y el interés general. Ya platicamos en el bloque pasado ya de algunos temas muy concretos de la materialización del interés general, y no puedo dejar de preguntar acerca de la responsabilidad del Estado. En muchas ocasiones, en muchos sistemas, encontramos que el Estado no se responsabiliza de sus actos. Y eso genera un sentimiento de frustración, genera un sentimiento de enojo de la población hacia el gobierno y en general hacia la estructura estatal. ¿Debe primar un gobierno, un sistema, un estado de responsabilidad? ¿El Estado debe asumir la responsabilidad en aquellas equivocaciones que tiene, en aquellos daños que causa? Por supuesto, la responsabilidad es una categoría jurídica que la encontramos en la teoría general del derecho, la encontramos en el derecho privado, la encontramos en el derecho público, que dice el que causa un daño tiene que responder. El Estado de Derecho tiene también una garantía patrimonial que forma parte de una manera muy esencial del Estado de Derecho. Y volviendo a lo que comentábamos antes, y que a mí me parece muy importante plantear todas estas cuestiones desde el derecho a la buena administración, resulta que un derecho componente del derecho a la buena administración es el derecho a la indemnización cuando el Estado, a través de los servicios públicos, causa lesiones en los bienes o derechos de los ciudadanos. De esta manera se entiende que efectivamente el Estado tiene que responder cuando causa esos daños a los ciudadanos. Se entiende también que el ciudadano, como tiene derecho a una buena administración es una administración que responde. Pero quiero introducir una cuestión que a veces se plantea en estos debates, y es, claro, si el Estado tiene que indemnizar, la administración tiene que indemnizar cuando causa un daño, ¿qué administración es más buena o mejor? ¿La que indemniza mucho, claro, porque lesiona mucho, o la que es muy diligente, respeta los derechos y indemniza poco porque causa pocos daños? Claro. Entonces, creo que todas estas categorías del derecho público se pueden y se deben vincular al derecho a una buena administración. Ahora, llama la atención, usted comentaba en el primer bloque, cuando decía hacía esta observación respecto a cuántas veces utiliza en el discurso, en algunos sistemas totalitarios, el concepto de bien común, y tal pareciera que solamente esta idea de bien común e interés general puede materializarse solamente en los sistemas democráticos. Bueno, en los sistemas democráticos, en la medida en que el poder público es de la titularidad de la ciudadanía, del pueblo, y el pueblo lo que hace es que ese poder lo entrega para que lo gestione y lo administre a su nombre los representantes. El problema es que el representante a veces se confunde y se cree el dueño, claro, de lo que no es el dueño, porque es el simple, y es muy importante, gestor y administrador, y por lo tanto, si tenemos esta premisa clara, vamos a entender que efectivamente la administración, cuando actúa, tiene que hacerlo de forma razonada, porque tiene que explicar las razones de sus decisiones al ciudadano. Y por lo tanto los espacios de oscuridad, espacios de opacidad, fuera. En un Estado democrático no caben. Es decir, que las decisiones
públicas tienen que estar amparadas en el interés general, argumentado, racionalizado, justificado. Pero tienen que ser decisiones concretas. Es decir, por eso le decía que el problema de la abstracción en el concepto, que está bien para la discusión de la filosofía del derecho, cuando ya, digamos, nos vamos al derecho administrativo, que es un derecho, como se ha dicho con bastante acierto, que es el derecho constitucional materializado, claro, es de la esencia del derecho público administrativo, claro, trabajar sobre la realidad. Y entonces, si hablamos de la educación, si hablamos de la función pública, pues resulta que los ciudadanos tienen derecho y pueden saber, si quieren, digamos, el coste de los servicios, claro, y la evaluación de los servicios. Y eso es muy concreto. Claro. Es decir, que nos dice, pues, ¿cuál es la eficacia, eficiencia del servicio de información turística del Estado X? O el servicio de jurídico de los ministerios del Estado Y. ¿Se puede medir? Se debe medir, se debe medir. Lo que pasa es que esto supone una gran voluntad política que a veces no encontramos, pero el ciudadano tiene derecho a que la buena administración se mida de forma concreta, y eso quiere decir que el bien común en su dimensión concreta se debe medir, porque si no se mide, si el ciudadano se contenta diciendo, bueno, sí, pues tenemos una buena justicia, tenemos claro, una buena educación, bueno, pero eso, oiga, eso tiene usted que concretarlo. ¿Cómo? Pues esta universidad tiene este porcentaje de matrículas de honor sobresalientes. Claro. Esta universidad tiene investigadores que publican en las revistas indexadas ABC. Esta universidad tiene un premio Nobel. Esta claro, universidad tiene... Bueno, claro, es que yo, por ejemplo, cuando me habla en general, en mi país, cuando hace poco tuve una discusión en un medio de comunicación también por el concepto de decir, no, es que esto hay que tomar esta medida porque lo requiere el interés general. No. ¿Qué interés general concreto? No me vale a mí eso de interés general. Ahora vamos, porque al final, por eso creo que es un gran concepto, el del bien común, y además lo entendemos muy bien en la filosofía y lo entendemos muy bien en el derecho público, pero en el derecho administrativo tenemos que exigir que se concrete, claro, y además que se exprese racionalmente, porque un Estado que no justifica las decisiones que toma es un Estado... cerca del autoritarismo. Ahora, esto viene acompañado también de la desgracia de los partidos políticos, porque en ocasiones los políticos que luego ya ocupan cargos de gobierno, más que pensar en generar un buen gobierno, generar una buena administración que esté pendiente de la persona, está pensando en función del botín electoral o del tiempo electoral. Entonces dice, ¿para qué voy a hacer algo que le va a beneficiar a quien me siga? Bueno, pero en eso ya... doctor Tenorio, pues ingresamos a un mundo muy apasionante también, como el de la interés general y el bien común, pero es un mundo en el que, claro, los partidos políticos representan las tendencias que hay en la sociedad, y los partidos políticos lo que tienen que hacer es cumplir con los idearios que sostienen su vida, su actuación, y vivir, como dicen las constituciones, y actuar con la democracia interna. Pero sería interesante que incorporaran estos conceptos. Hombre, claro. Eso le daría, es más, se convierte en un botín político. Bueno, es que esto transformaría la actividad política. Claro. Porque yo he sido diputado y puedo hablar con cierta propiedad y tengo un gran respeto de los diputados. Pero claro, si para ser elegido diputado lo más importante es quedar bien con el jefe de filas, claro, más que resolver los problemas concretos que tiene el pueblo X de abastecimiento de aguas, y el tiempo lo dedicas a quedar bien con el jefe de filas y no atender a la gente concreta, pues claro, si el sistema prima que hay que estar ahí firme y tal, pues entonces las cosas son como son. Claro, esto ¿qué plantea también? Plantea que la actividad política también se observe más desde los ciudadanos, y los ciudadanos tengan más criterio, más rigor a la hora de seleccionar sus representantes, y elijan a esos representantes que van a estar presuntamente más pendientes de sus problemas que esos representantes que saben que van a estar, bueno, pues en otras actividades diferentes. Usted preside el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Y me imagino que de estos temas hablarán mucho. Sí, hablamos con mucha frecuencia. Tenemos la costumbre desde hace ya 13 años de reunirnos una vez al año para discutir 2 días en sistema de seminario, cerca de 45 o 50 profesores de toda Iberoamérica, sobre un tema que definimos el año anterior
y sobre que elaboramos una ponencia que se publica, y el libro lo tenemos antes del evento, y ahí pues planteamos, este año ha sido en la Universidad Panamericana, y hemos tratado sobre la responsabilidad patrimonial del Estado, y hemos hablado pues de la teoría de la responsabilidad, de los requisitos de la responsabilidad, del nexo de causalidad, de la teoría del daño antijurídico, de la obligación o no de soportar un daño de un patrimonio privado particular que sufre una lesión de su bienestar. En fin, hemos hablado de todas las cuestiones que afectan a la responsabilidad. Se aprende mucho. Claro. Yo la verdad es que aprendo muchísimo de las opiniones de los colegas, y luego tenemos un congreso paralelo, claro, al foro, que normalmente el congreso pues lo planteamos en los temas que le interesa más a la organización del evento. El año que viene será en Puerto Rico, vamos a hablar de los contenciosos administrativos, y bueno, sí, hablamos de estos temas, y es un ejercicio, una fiesta espiritual e intelectual poder realmente hablar con libertad. Claro. Porque la academia tiene eso, ¿no? Que eso es impagable. Ahora, tiene también un propósito de que todos estos profesores que intervienen pues lleven estas ideas que entre todos van construyendo, ¿no? Para tratar de incidir. Sí, de hecho, en este momento hay un profesor del foro que está elaborando una especie de relatorio que se va a leer en la clausura, y que es un relatorio que luego entregamos a los gobiernos y administraciones. Claro. Porque además esta materia de la responsabilidad es una materia muy sensible, que afecta a la calidad de la democracia también, y afecta a las condiciones de vida de los ciudadanos, y por lo tanto no nos quedamos solamente en cuestiones más o menos teóricas. En el foro hay profesores que son ministros de Cortes Supremas, hay profesores que están en el Poder Ejecutivo, hay profesores que han estado en el Poder Legislativo, y se dan cuenta que todas estas consideraciones y reflexiones no son para consumo intelectual propio. Claro. Eso tiene que estar al servicio de la sociedad. Claro. Volviendo al tema del interés general, ¿se está trabajando en el mundo algún tipo, acto, lo globalizamos, algún tipo de estándar internacional que tenga que ver con esto? La verdad es que en Europa, en el espacio jurídico global europeo, digamos, tenemos algunos instrumentos que son interesantes. Yo siempre suelo citar la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, donde está reconocido la buena administración como un derecho fundamental. Aquí en Iberoamérica tenemos la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes de los Ciudadanos, que elaboró el CLAD, cuyo secretario general va a intervenir ahora en la Universidad Panamericana en el evento en que estamos. Y luego hay una preocupación que es difícil de materializar, porque depende de la voluntad política de los gobiernos para evitar que existan, sobre todo en el mundo financiero, ahora está el problema de lo que se llama banca a la sombra, ¿no? Claro. Para que haya controles efectivos. Claro. Pero no son de los estados, tiene que tener una dimensión global, o incluso una cuestión que también nos preocupa mucho. Hay otras que preocupan más, pero esta preocupa en el sentido de que hay realidades supranacionales, como son la Federación Internacional de Fútbol, que impone normas que son preferentes a los derechos de los Estados miembros. Entonces esto hay que estudiarlo. En materia de códigos alimentarios, en materia también de normas que se refieren a la seguridad bancaria, hay que estudiarlo, porque el derecho administrativo global, el derecho público global, reclama de regulaciones globales, claro, que no tenemos. Claro. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, hemos editado un libro hace unos años en inglés, que es sobre el derecho público global, y lo que estamos planteando es, mientras no hay esas regulaciones, que al menos haya un corpus de principios de derecho universal público que se puedan aplicar en todos los sistemas y que ayuden a los jueces, por lo menos, a tener elementos para trabajar. Claro, a mí me ha llamado la atención, ahora que estamos hablando del tema del interés general y del bien común, que sobre todo en estos momentos de crisis económica que hemos vivido recientemente, se hable del interés general y del bien común ceñido a un mismo sistema. Nadie haya puesto en duda el sistema económico, ¿no? Es un tema tema tan importante, que yo hace poco también en un seminario, un profesor de economía decía que lo que está aconteciendo en el mundo tiene que llevarnos con decisión a, por ejemplo, me parece algo revolucionario, replantearnos la sociedad anónima. Claro. ¿Por qué? Porque, al menos como se concibe en Europa, es una institución de la que se piensa que hay que extraer el máximo beneficio en el menor plazo de tiempo posible. Claro. Bueno, ahí está la causa de muchos problemas.
¿Se puede replantear? Se puede replantear. Y si nos ponemos en un plano así un poquito más general, lo que vemos es que si fuéramos capaces de diseñar el orden jurídico, económico, social y político desde la persona, claro, tendríamos que replantear muchas categorías e instituciones. Sí, claro. Doctor, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Le agradecemos mucho que nos haya abierto un espacio en su agenda. Sabemos que en estos días está muy complicado de tiempo. Y le agradecemos mucho que nos haya explicado de esta manera tan clara y tan sencilla un tema que a veces se vuelve muy complicado y que la gente lo ve como, o lo vemos como un concepto que es difícil de alcanzar. Le agradecemos mucho su visita. Y a ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto. De la UNESCO de número de niños de escolarización, aquí se dan esas circunstancias. Entonces, esto es un ejercicio muy importante porque un buen amigo sociólogo de la política al que le consulté pues cuando estaba con esta investigación, le consulté acerca de una inquietud que yo tenía, y es el número de veces que la palabra bien común, servicio público, bienestar general, interés general era utilizada por personajes como Stalin, como claro, Mussolini, como Franco, como, no sé, Fidel Castro, y la sorpresa es que efectivamente la utilización de esta palabra hueca, abstracta, claro, es muy frecuente en los sistemas totalitarios. Ahí, qué bueno que me comenta esto, porque creo que el tema del bien común ha quedado a merced en ocasiones de la ideología. Y entonces de repente tenemos gobiernos que hablan mucho del bien común, y en la concreción del bien común, ya en la legislación o inclusive en alguna reforma a la Constitución, introducen temas que ciertamente no favorecen al bien común y que quizás están radicados solamente en una pequeña minoría, pero que se convierten como en un tema políticamente correcto que sirve de botín político. El bien común puede estar afectado por el tema ideológico. Puede estar, pero no debería. No debería estar. Si nos ponemos de acuerdo sobre lo que es la ideología, a mí la definición de ideología que más me convence es de un pensador francés, Rebel, que él habla de un sistema de pensamiento que se aplica de forma totalitaria sobre la realidad, pero que no hace contraste ninguno sobre la real realidad. Entonces, es que hay muchos conceptos que no son ideológicos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados y estamos dominados en alguna medida, yo le llamo pensamiento, un grupo de más de 50 profesores de toda la región iberoamericana, desde México hasta Argentina, incluido España y Portugal, se ha recordado, partiendo de las enseñanzas de nuestro primer presidente del foro, el profesor Mariano Brito, que el Estado se asienta sobre la dignidad del ser humano. Y el Estado tiene sentido en la medida que promueve, fortalece la dignidad del ser humano. Y citando a nuestro colega ya fallecido, Mariano Brito, me gusta mucho poner en consideración, cuando hablo del bien común, del Estado de Derecho y de la dignidad del ser humano, una frase suya que para mí explica de forma magnífica el sentido que tiene la relación entre bien común y dignidad del ser humano, y es que en el Estado de Derecho la dignidad de la persona tiene tal calibre y tiene tal relieve jurídico que ella misma se yergue, se levanta omnipotente y todopoderosa frente a cualquier intento del poder de laminarla y derribarla. Más todavía, incluso la concepción más al uso que tenemos hoy de la soberanía del Estado, la soberanía nacional, que parte de las elaboraciones de los grandes pensadores de la Ilustración, sin embargo, la verdadera soberanía es la de la dignidad del ser humano.
a partir de ahí se construye la soberanía del Estado. Entonces, el bien común, así dicho de forma sencilla, el interés general o el bienestar general de los ciudadanos, ¿dónde reside, dónde reposa? Pues en la creación de las condiciones necesarias para que la libertad del ser humano en su dimensión individual y social se desarrolle libre y solidariamente. Claro, ahí yo creo que todos los que hemos estudiado la teoría del Estado, pues de repente se nos enseña que el bien común es una de las finalidades del Estado, ¿no? El Estado está llamado a colmar esta finalidad del bien común, pero en ocasiones pues vemos el bien común como algo muy lejano. Se pone una finalidad del Estado que se va a materializar, quién sabe cómo. Entonces lo que usted nos refiere es algo interesante, porque entonces realmente el bien común no es un concepto que está lejano, es un concepto que se materializa día a día en cada persona. ¿Esto es correcto? En cada persona y en cada expresión por parte del Estado en su poder legislativo, judicial o legislativo, por una sencilla razón, porque el bien común, bienestar general, sociología, interés general, derecho público, desde mi modesto punto de vista, solamente se puede explicar desde la teoría del Estado en la democracia si ese interés general, si ese bien común está concretizado, está materializado, está puntualizado. O sea, el bien común no existe como gran concepto teórico, que también tiene una dimensión teórica, pero si no aterriza en la realidad, no existe. Es más, yo he tenido la oportunidad durante el año 2013 y 2012 de escribir un libro que se llama El interés general, derecho administrativo y estado del bienestar. Y para mí la gran pregunta era cómo se puede caracterizar el bien común en el Estado social y democrático de derecho. Y la conclusión es muy clara. Es un interés general, un bien común, un bienestar general concreto. Y además de concreto, racionalizado. Es decir, que la autoridad tiene que explicar por qué hay que expropiar estos bienes. No vale decir, bueno, sí, vamos a utilizar la cláusula de la ley expropiatoria que dice que la autoridad pública, el interés social es la causa de expropiación. No, usted tiene que explicarlo, y además, si va a hacer este colegio, tiene que explicar por qué, por ejemplo, según la ratio, por lo menos de donde vengo, de Europa, una pregunta que es de palpitante y rabiosa actualidad, porque está en el marco de muchas discusiones que tenemos en nuestros países. Personalmente creo que el concepto del bien común tiene una dimensión filosófica que hace al bien de todos y cada uno de los miembros de la comunidad en cuanto tales. No es la suma de los bienes individuales de cada uno de los integrantes de la comunidad, sino de cada persona en cuanto miembro del cuerpo social. Y esto es importante destacarlo, porque si entendemos que hay una dimensión individual y una dimensión social de la dignidad del ser humano, lo que se refiere al bien común afecta a las condiciones en virtud de las cuales el Estado, la comunidad política, debe promover el libre y solidario desarrollo de las personas. En la sociología, este concepto suele plantearse como el bienestar general de los ciudadanos, y en el derecho público suele aparecer bajo el rótulo de interés general. Pero en el fondo, los tres elementos parten de este concepto del bien común, que es un concepto que está en la arquitectura de la teoría del Estado y que en lo que se refiere al derecho público, al derecho administrativo, tiene una significación especial que pienso que se debe vincular al Estado de Derecho. ¿Por qué razón? Porque el Estado de Derecho, como matriz política y cultural, se asienta sobre un trípode donde está el principio de juridicidad. Todos los actos del poder tienen que estar controlados por la ley del derecho, se asienta sobre la separación de los poderes y se asienta también sobre el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. Y el Estado, lo hemos recordado estos días que estamos trabajando en la UP precisamente,
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de dos conceptos que se tratan normalmente en las escuelas de Derecho y que tienen mucho que ver con los ámbitos de lo político. El tema es el interés general y el bien común. Y para hablar de ello nos honra con una visita en este estudio el doctor Jaime Rodríguez Arana, quien es el presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Coruña y profesor visitante de muchísimas universidades en Iberoamérica, toda una referencia en materia de Derecho Administrativo. Doctor Rodríguez Arana, sea usted bienvenido a este programa. Un placer. Y pues yo creo que el tema nos da para mucho, así que les propongo que de inmediato iniciemos el diálogo ante la ley. Profesor, una pregunta obligada. O sea, si queremos hablar de interés general y queremos hablar de bien común, en ocasiones pensamos que esta idea del bien común es un concepto etéreo, que nadie lo puede aterrizar o que está cargado de una determinada ideología que a veces pues nos alcanza para muchas cosas. ¿Qué debemos entender por bien común? Muchas gracias por la pregunta, porque desde luego que es una pregunta pertinente y además